Bueno, buenos días para todos. Vamos a dar inicio a esta tercera conferencia del curso de alimentación bovina. Ok, listo. Bueno, el día de hoy, pues eh, tenemos a tratar los temas concernientes a la tercera semana de formación. Quiero felicitar a todos los que con ahínco, con cumplimiento han estado al día con las actividades. También quiero felicitar a todos esos compañeros que, a pesar de mucha dificultad, han estado atentos también a resolverla, las que están pendientes. Ha sido un curso bastante interesante porque pues ha habido gente que quiere adelantarse inclusive. Eh, de manera que pues debo felicitarlos. Sabemos que es un curso que tuvimos inicio en día, día 18 de agosto. Y ya vamos en la tercera semana. Tercera semana arrancó el día 30 de agosto y tiene como fecha de fin el 5, domingo 5. Vamos a tener el cierre ya de esta tercera semana. También les quiero contar que el 6 de septiembre, del 6 al 10, tenemos la última semana de formación. Así que, por favor, que vamos a estar muy atentos. Ya estamos entrando en la fase final del curso. Recuerden, por favor, que para certificarnos, hay que cumplir con el 100% de las actividades propuestas en la plataforma Territorio. Recuerden que de cada semana tenemos un taller. En la semana 1 tuvimos el mapa conceptual de los nutrientes y una evaluación. En la semana 2 tuvimos otro taller que era el cuadro comparativo de las especies forrajeras. Así que por favor, todas estas actividades, las que no son de desarrollar directamente en la plataforma, esas actividades que no son de desarrollar directamente en la plataforma, pues eh, son los talleres, son todas estas actividades, porque pues tenemos las evaluaciones y las actividades de Scrum, pues es así, se pueden hacer aquí igualmente el foro de la cuarta semana. Sin embargo, en esta semana comenzamos también el taller sobre conservación de forrajes. Así que para certificados, pues tenemos que cumplir con el 100% de las actividades propuestas. En ese orden de ideas, entonces, les quiero recordar que pues hay que estar al día con todas las actividades, con todas las evidencias. Recuerden también que el medio para subirlas es a través del link que existe en la plataforma Territorio, que se llama Evidencias. Ahí ubican la evidencia que tienen. Evidencia 1, entonces la adjuntan. Evidencia 2, la adjuntan. Evidencia 3, la adjuntan, por favor. Eso sí es muy puntual. No me vayan a juntar todas las evidencias en el mismo link, porque pues primero me ponen en aprietos, porque necesariamente es importante que para cada link existe, para cada evidencia existe un link específico. Y como les he venido reiterando, en el libro de calificaciones es importante, pues importante no, para que este me permita que yo pueda hacer la asignación de la nota, es necesario pues que exista una evidencia como soporte de esa nota.
Entonces, por favor, no las puedo recibir tampoco por WhatsApp, no las puedo recibir a mi correo interno, ni el correo de la plataforma, ni en el foro de dudas e inquietudes. No, es única y exclusivamente en el foro de asignación. Así que, por favor, les quiero recomendar muy puntualmente que hagamos esto. ¿Ok? Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a ver, esta semana tenemos para hacer dos actividades. Una de ellas es una actividad interactiva que se llama bloques nutricionales y tenemos otra actividad que se llama presentación, una presentación en PowerPoint que vamos a preparar en ensilajes con el método de conservación de alimentos para la alimentación bovina. Esta semana pues también les recomiendo descargar el material de formación. Es un material bastante interesante, es un material bastante completo. Es un material bastante fácil de digerir, créanme. Sencillamente ingresan ahí donde dice material de formación y le dan aquí en la versión descargable. Les recomiendo descargar esa cartillita. Es una cartillita en un lenguaje sencillo, en un lenguaje práctico, en un lenguaje muy móvil. Así que por favor les agradezco si pueden descargarla y convertir en material de consulta como en su biblioteca personal, pues enhorabuena. Ya saben, entonces tenemos otra actividad que les venía diciendo, es los bloques nutricionales. Es una actividad que se desarrolla directamente en la plataforma. Sencillamente, pues ustedes ingresan a la actividad, ¿cierto? Le dan clic aquí en ver Score y sencillamente ingresan a la actividad sin ningún problema. Y ya les va a salir eh, va a salir un cuadro de diálogo revisándole mientras se carga, pero también les quiero comentar que si no le sale, es necesario también que vamos acá a esta parte que se llama software del curso y ahí vamos a encontrar ahí vamos a encontrar vamos a encontrar espera un momento que tengo aquí en mi clase. Qué pena. Listo. Entonces, eh, en ese sentido, entonces, me perdí. Ah, bueno, sí. Es importante descargar el material que vamos a encontrar acá y descargar, mirar a ver, descargar o actualizar los software requeridos para tal fin. Así que una importante labor, revise para que pues, no vayan a tener inconvenientes en presentar esta actividad interactiva. Tenemos una evidencia, que es la presentación de preparar ensilajes como método de conservación para la alimentación bovina. Es una actividad que pues ingresan ahí, le dan clic, que donde dice es las instrucciones de la evidencia eh, y ingresan. Un momento, tengo un pequeño detalle aquí. Espera un momento. Qué pena con ustedes un segundo. Ok, listo, sigamos.
Entonces les venía diciendo que le dan clic ahí, pueden descargar la evidencia y descargan esta actividad. Aquí es donde se encuentra todo el material donde, pertinente para desarrollar la actividad. Entonces, ¿qué les dice? Continuando con la asesoría como experto en alimentación bovina para el lácteo lechero, bueno, tal. Todo esto se debe exponer la elaboración de un método de ensilaje, ojo, ensilaje en bolsa, esto lo vamos a ver ahora en el transcurso de la conferencia, y es para alimentar un lote de 10 novillos de ceba, el peso vivo en promedio de 300 kilogramos. Aquí están. Bueno, dice utilizar los factores que deben tener en cuenta a la hora de reciclar ensilaje, utilizar, ojo, la materia prima que vamos a utilizar es el maíz como materia, pues como materia ensilaje, a ensilar. Entonces va a ser el maíz el que vamos a utilizar aquí pendiente. Vamos a determinar el método de elaboración, o sea, vamos a describir el paso a paso, describir los materiales y equipos necesarios para el proceso, utilizar las imágenes al proceso de elaboración de ensilajes y eh, finalmente todo esto lo vamos a hacer en un documento, una presentación, pues normalmente las presentaciones las pueden hacer en PowerPoint, pero si no las pueden hacer en PowerPoint, las pueden compartir también en Word. También pueden hacer una presentación en Publisher tipo folleto, y no hay problema para eso. Lo que sí es importante que se debe desarrollar esta actividad sí o sí para pues, lograr culminar todas las actividades pertinentes de esta semana 3. Bueno, ya entrando en materia y sobre la charla técnica de la semana del día de hoy, pues vamos a... Un momento, estoy teniendo un pequeño inconveniente con el Zoom hoy. Presentando problemas. Listo, ahora sí. Listo, la conservación y el suministro del alimento. Entonces, tenemos claro que es el forraje una de las principales fuentes de alimentación que podemos ofrecerle a nuestros animales. Primero, pues porque es la más abundante que tenemos en la naturaleza. Y la segunda, pues que es la más barata. En un país como el nuestro, donde tenemos la posibilidad de tener sol todo el año, podemos mantener nuestros animales en el potrero todo el año, que nos da una interesante ventaja y nos permite mantener el alimento todo el tiempo. En ese sentido, eh, sabemos que pues tenemos unas épocas en las cuales el alimento está en abundancia, que son las épocas de lluvia en algunas partes, pero existe la época de sequía en la cual el forraje verde mengua y por tanto, pues no vamos a tener la capacidad total de alimentar a nuestros animales como lo hemos visto las semanas anteriores, entendiendo pues que son los forrajes eh, la fuente principal de alimento. Entonces, para eso, teniendo en cuenta como esas alternativas propias, pues existen algunas técnicas de conservación de forrajes. Esas técnicas, las más usadas son el ensilaje, la enificación y otra es el enolaje. Esto pues se fundamentan en unos principios de conservación, en unas condiciones especiales que pues existen parámetros generales entre todos ellos. El almacenamiento y la elaboración pues debemos ser muy puntuales en ellos, entendiendo que del proceso que hagamos, pues también va a ser el resultado, es decir, de la observancia que hagamos en el proceso de, de construcción de esta técnica de conservación, pues va a ser el resultado final, la masa conservada como tal. De eso, pues vamos a profundizar en detalle en esta conferencia. Existe también la suplementación animal. Pues la suplementación tiene una importancia que muchas veces no alcanzamos
el forraje no alcanza a cubrir todos los requerimientos nutricionales y a suplir todos los nutrientes de los cuales hablamos la primera semana. Entonces es importante adicionar un suplemento que vaya a adicionar en la alimentación. Ese suplemento, pues existen muchos, pero pues normalmente son los fibrosos, que normalmente son residuos de cosecha o residuos de agroindustria, como el palmiste. Están los proteicos. Estos proteicos son algo que hemos hablado también, que son las pollinasas o la urea. Si bien las pollinasas es bastante polémico la historia, porque pues, tienen algunas restricciones por parte de las autoridades, eh, pero pues funcionalmente tienen un impacto en la dinámica ruminal que pues funciona. Existen los energéticos, la más común que conocemos es la melaza, pero existen otras fuentes, digamos lo que baratas y también de especial impacto como el glicerol, funciona muy bien. eh, y pues es un suplemento. Y existen los suplementos vitamínicos que comercialmente son los que más conocemos. Normalmente pues se aplican, no pues no se aplican de manera, no se suministran de vía oral en la alimentación, sino normalmente se aplican por vía parenteral, es decir, inyectable. Existe otro tipo de suplementación y una de ellas es el uso de bloques. Los bloques pues son, como su nombre lo dice, tipo ladrillos que tienen efecto pues bloques nutricionales, es decir, que tienen aporte de algunos nutrientes, energía, vitaminas, proteínas. Existen los bloques minerales, dado que pues pueden ser también el suplemento concerniente a la deficiencia de estos minerales que no aporta el pasto. En ese sentido, la sal es uno de ellos, la sal mineralizada, pero también podemos suministrar estos minerales a través de un bloque que tiene pues un fundamento bien interesante. Uno de los poco conocidos son los bloques terapéuticos. Los bloques terapéuticos son bloques que se utilizan para corregir alguna anomalía, normalmente metabólica o parasitaria. Existen estos bloques y se mantienen con algún tipo de medicamento antiparasitario que funciona espectacular. Y están los bloques multinutricionales, que pueden ser bloques nutricionales y minerales, que pueden ir, pues, todos ellos inmersos en un solo bloque. Y pues por eso lo conocemos nosotros como bloque multinutricional. En ese sentido, entonces, hace esta parte también y son también de buen impacto e especial desarrollo en nuestra ganadería en la alimentación concerniente. Ahora bien, hablando de las técnicas de conservación, nosotros tenemos tres técnicas a tratar, de las cuales son bastante usadas. Aparte de ser las más usadas, pues son eh, de muy buen impacto. Estas técnicas pues son los ensilajes, la nidificación y el enolaje. Vamos a hablar de cada una de ellas. El ensilaje es el almacenamiento del forraje verde en condiciones de anaerobiosis. ¿Qué quiere decir condiciones de anaerobiosis? Lejos del oxígeno, lejos del aire. Toda esta masa forrajera que vemos aquí disponible, lo que busca de alguna manera es, en principio, el mismo. Lo que cambia es el método de ensilaje. Para eso, entonces, existe el primero, uno aquí en la lámina se los estoy señalando, es el famoso silo de búnker. Todos funcionan bajo el mismo principio, es decir, que toda la masa ensilada, todo el forraje debe estar alejado del aire, por eso se llama anaerobiosis. Y funciona bajo el principio de que esta masa sin presencia del aire empieza a fermentarse y tiene una fermentación láctica, eliminando las enzimas de la putrefacción y conservándose. Una técnica muy antigua, creo que los reportes primero del ensilaje vienen de los egipcios. Entonces, pues imagínense ustedes el tiempo. Les estaba hablando del silo de búnker, pues que necesariamente es que existen dos paredes y en medio de esas dos paredes, pues tenemos la masa forrajera. La cubrimos con un plástico para que nos sirva de aislante y
hacemos esta función de compactar. Algunos me preguntan mucho, profe, yo he visto que en el silo le adicionan melaza. Bueno, la melaza tiene la función, primero, de servir como saborizante y segundo, los azúcares son los que permiten mejor esa fermentación. Es decir, el ácido láctico que se produce allá adentro tiene una mejor acción cuando hay altas concentraciones de azúcares. Entonces, por eso usamos melaza como aditivo para permitir que ese proceso de conservación se dé con más eficiencia. Lo que sí es que tanto en el silo de búnker como en todos los silos, cualquier ingreso de oxígeno, pues lo que va a generar es que se pudra y se daña la masa forrajera. Entonces, con eso entendemos pues que todo el silo tiene el mismo funcionamiento. El segundo silo que está aquí es el silo de montón, es el más usado, que básicamente es un plástico en el piso y le soltamos, le tiramos el forraje y lo vamos compactando. En algunos lados utilizan un vehículo, un carro, el mismo tractor, pero si no lo tenemos, lo que toman es un tanque de esos de 55 galones de los circulares, lo llenan de agua o de arena y a manera de aplanadura lo van moviendo en cada masa forrajera con el fin de compactarla bien y sacar todo el oxígeno. Finalizado esto, pues lo vuelven y lo tapan con el, con el plástico y pues la intención es la misma. Seguimos, el otro silo también es el silo eh, de trinchera, que pues básicamente es lo mismo, es el hueco en el piso. Ese hueco en el piso pues lo forramos en plástico y hacemos el mismo procedimiento sabiendo que el principal aspecto del silo es que debe ser alejado del oxígeno. Y finalmente está el silo en bolsa, que es el silo que nosotros conocemos comercialmente. Se utiliza una bolsa calibre 6, es una bolsa gruesa, no es la típica bolsa de aseo que nosotros conocemos, no es una bolsa especial. Esta también se utiliza de manera de sacar el aire. Algunas personas utilizan un palo para compactar. En algunos otros lados, perdón, utilizamos una aspiradora que funciona eh, como bomba para extraer todo el aire y pues tener un, un componente bien almacenado. Después de hacer esto, pues dejamos el silo que se fermente mínimamente por 45 días y ya después de 45 días de tener una fermentación lejos del oxígeno, pues ya tenemos una masa ensilada y una masa conservada que le podemos dar a nuestros animales. Entonces, en profundidad, el silo es básicamente un cúmulo de forraje lejos del oxígeno. ¿Para qué sirve las ventajas del silo? Pues que se puede tener disponibilidad de comida para ser suministrado durante todo el año. Pues los efectos son beneficiosos porque tenemos un forraje de fácil digestibilidad que se puede almacenar con mayor facilidad. Porque, pues obviamente el forraje ensilado tiene la particularidad de que permite usarse fácilmente. Se presenta en el punto óptimo de valor nutritivo, ya les pude decir eso. El ensilaje permite que los carbohidratos se transformen. Bueno, entonces permite esa transformación. Recuérdense que les dije que estos forrajes tienen la particularidad perdón, el ensilaje tiene la particularidad de que utiliza el azúcar para conservarse, producir el ácido láctico, entonces permite una mejor digestibilidad. Eh, Aumenta la productividad de la finca, obviamente, porque tenemos la posibilidad de suministrar una fuente de alto valor nutricional en la época en la cual el forraje escasea, y ustedes saben que en las épocas de sequía, pues normalmente los precios de origen bovino, los precios del producto de origen bovino, pues tienden a aumentar. Entonces, pues si nosotros estamos produciendo lechecita, por decir un ejemplo, eh, y empezamos a suministrar, pues la cantidad de leche no se me va a caer y pues vamos a tener sostener la producción de la finca, que es tan importante de mantener un equilibrio en el balance general del agro. Eh, Otra, pues la desventaja de esto es que pues se requiere seleccionar un forraje adecuado. Pues, necesariamente vamos a requerir una maquinaria porque pues el ensilaje picándolo con machete pues lo que va a generar es un problema de alguna manera, digamos que incrementando los costos y si vamos a ensilar una cantidad bastante y tenerlo a mano pues es prácticamente imposible. Eh,
tenemos que utilizar las personas para hacer este proceso y el uso de aditivos como la melaza que les comenté. Esta es una clasificación de dos autores que eh, a manera subjetiva nos permiten revisar cómo funciona o cómo calificar el ensilaje de acuerdo a la calidad que él tenga. En ese sentido, entonces, encontramos el ensilaje en condiciones excelentes, que pues tiene un color verde aceituna, un olor agradable, es un olor dulce. Eh, uno cuando toma el ensilaje, pues uno puede conservar, ver que la masa ensilada conserva todas mantiene todas las estructuras de hojas y tallos, o sea, mantiene su integridad forrajera. Es decir, ustedes toman la masa y se dan cuenta que son pedacitos de hojas y están ensilando maíz, se dan cuenta de que vienen las mazorcas con los pedacitos de granos. O sea, se ve bien y después de que lo sueltan, no humedece las manos. O sea, uno lo coge, perdón, de que lo coge, no, uno lo comprime y cuando lo suelta, no elimina agua. Un momentico que estoy teniendo un problema serio con el Zoom. Día de hoy, no sé qué está ocurriendo, pero hoy es más que antes. No deja trabajar. Listo. Ese es el silo excelente. El bueno, pues es un verde, pero ya tirando amarillo. Tiene un olor, tiende a tener un olor a vinagre. Es un olor suave, pero pues es bueno todavía. Y conserva todos los tallos. Ojo, el buen ensilaje y el excelente no humedece las manos. Y es una técnica, digamos, la que es de campo que me permite, según estos dos autores, evaluar la consistencia de silo. Si yo lo aprieto y no elimina agua ni no me moja las manos, es un silo bueno o regular. Perdón, excelente o bueno. Ya cuando el silo regular tiende a ser de verde oscuro, tiene un olor a vinagre, eh, las hojas se degradan fácilmente y ya empieza a segregar líquido. El silo malo, pues es un olor, es un color ya casi negro. Usted lo ve como uno lo ve como quemado y algo característico del silo malo es el olor a putrefacto. Ese olor feo, ese olor a podrido, ya sabemos que el silo está dañado. ¿Por qué se dañó el silo? Básicamente por una sola razón, le entró aire. Entonces, el silo malo es porque quedó mal almacenado, porque permitió el acceso de aire. Entonces, pues les quiero comentar algo también. En muchas condiciones, cuando el extremo exige, eh, hay, se le ha suministrado este silo malo a los bovinos. ¿Que tiene complicaciones de salud? Sí, sí las tiene, pero he visto muchas haciendas donde se les ha dañado toneladas de silo y aún así se le han suministrado a los animales. Muchos de ellos no se lo comen. Por eso es que es muy importante recomendar eh, la observancia en la producción de silo, que ser muy enfáticos en que no le ingrese el aire, perdón, o sea, de que alejarlo de los roedores, que también son uno de los principales enemigos del ensilaje. Otra técnica de conservación es la enificación. La enificación es el almacenamiento del forraje, pero un forraje no seco, sino deshidratado. Muchas veces se nos viene a la cabeza que el heno es paja seca. Y no, el heno no es paja seca, es paja deshidratada. Sencillamente lo que va es que se corta antes de la prefloración, o sea, antes de que espigue, y se va moviendo utilizando normalmente estas máquinas que vemos aquí en la parte superior. A ver si no se me desactiva otra vez bueno, no se me desactivó. Esta máquina de acá lo que hace es mover la masa forrajera y que está la moviendo. Aquí a diferencia del ensilaje, aquí sí hay que moverla para que le entre el aire
y permita una mayor deshidratación. Este proceso, ¿cierto? Lo que busca, es aquí lo vemos, que, no, que el forraje eh, quede más o menos con una cantidad de agua del 15 al 25%, es decir, un buen heno debe tener aproximadamente un 80% de materia seca. Esto permite, pues obviamente no el problema eh, del ensilaje, que pues debe tener condiciones propias de almacenamiento, que debe estar lejos del aire y todo esto, y la podemos almacenar en cualquier sitio, lo podemos guardar en cualquier área. Sin embargo, el heno tiene un cuello de botella que es necesariamente la maquinaria. ¿Se puede hacer a mano? Pues sí se puede hacer a mano, pero cuando pues tenemos un área muy pequeña para ensilar. Cuando necesariamente tenemos una extensión ya que supera la hectárea, es determinante el uso de maquinaria. Entonces, si implica, pues hacer heno implica unos altos costos, sobre todo en maquinaria, y sabemos que la maquinaria agrícola tiene pues, tiene un alto valor. Quiero comentar algo también, si se nos acaba el tiempo, les comparto mi número telefónico, el cual tiene cuenta de WhatsApp y Telegram. Me pueden llamar a él, ¿cierto? Y ahí podemos compartir, podemos interactuar, y cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier comentario, pues lo podemos trabajar a través de eso. Si nos acaba el tiempo y no alcanzamos a tener más preguntas. Okay. Buenos días, profe. Dime, Laura. Profe, ¿será que me vuelves a compartir el número? ¿Me haces el favor? Ok. Estoy compartiéndolo en el chat. No sé si tienes posibilidad de verlo. Ahí está. ¿Sí lo ves en el chat? Ya voy a ver, profe. Ok, bueno. Listo. Si no, seguimos y me avisas. ¿Aló? Gracias. Listo, vale, Vale. perfecto. Listo, Laura, sigamos entonces. Bueno, existe otra técnica de almacenamiento que, si bien es muy usada, pues necesariamente tiene el mismo, digamos, no inconveniente, pero sí el mismo nivel de uso de, de la enificación, que es la maquinaria. Esta técnica es el enolaje. El enolaje es un estadio intermedio entre ensilaje y enificación. Quiere decir que pues es esa mezcla de esas dos técnicas, en las cuales lo que se busca es que el material a conservar no pierda el 80%, sino hasta el 50% del agua. Pero necesita también aislarse, no con la rigurosidad que se debe aislar un forraje 100% verde como lo hacemos en el ensilaje, sino con el 50%, pero pues para eso requiere algún tipo de maquinaria como es la que vemos aquí. En principio, funciona de la misma manera que... Hoy el Zoom me está dando mucha guerra. En principio, funciona de la misma manera que funciona la enificación, es decir, hay que cortar el forraje previo a la prefloración. O sea, hay que ser muy incisivos con eso, tanto en el enolaje como en el ensilaje. Hay que cortarlo antes de que espigue, porque es que, como les decía, la gente tiene en la cabeza la concepción de que el forraje es paja seca, y no, no es así. Hay que estar muy atentos con eso. Después de que se corte, se procese, se suministra en una buena, perdón, se corta, se deja que se seque más o menos el 50%, y después de eso se utiliza esta máquina que vemos aquí. Esta máquina es la encintadora. ¿Y qué es lo que hace? Pues sencillamente toma el fardo, que lo vemos aquí, el fardo, y lo encinta, lo monta y le da las características finales de este producto que tenemos aquí.
Ahora, es muy bueno, sí, es excelente, es una técnica de conservación muy buena, permite un forraje de muy buena calidad. eh, Sin embargo, pues tiene el problema, o el problema no, el costo del uso de la maquinaria y pues también de los consumibles, en el sentido de que hay que tener el plástico disponible para hacer el encintado. ¿Se puede hacer a mano? Pues créanme que no he visto todavía si alguien lo puede hacer a mano. Puede que sí, pero pues no conozco todavía alguien que desarrolle esta técnica digamos lo que de manera puntual. En ese sentido, entonces, pues conocemos las tres técnicas de las cuales les hablé: el ensilaje, que es la conservación de forraje seco, forraje verde, perdón, en anaerobiosis; la enificación, que es la conservación de forraje seco, el 80% del agua debe perderse, pero pues necesariamente me implica el uso de maquinaria, si no, pues el esfuerzo físico y el esfuerzo horas hombre, pues va a ser mucho más alto y eso tiene una inversión. Y el enolaje, que es el estadio intermedio entre ensilaje y enificación, que es cuando la masa forrajera no se deja que pierda el 80%, sino hasta el 50%. Esas técnicas, las dos últimas, pues necesariamente me implican el uso de maquinaria que debe contabilizarse dentro del valor final del producto. Si bien es muy bueno, si yo puedo acceder a esta maquinaria, hombre, excelente. No estoy diciendo que sean malos, sino que pues existe, ustedes saben que el principio de la economía es que los recursos son escasos y entonces se debe tener en cuenta eso pendiente. Otro aspecto que les dije cuando comenzamos es la suplementación. La suplementación en nuestro medio, existe la suplementación mineral, energética y proteica, siendo la suplementación mineral una de las más usadas, porque pues sabemos que los minerales, la gran cantidad de minerales, pues no llega a suplirse a través del forraje. Eh, Como lo hablamos cierta vez, existe una correlación entre el suelo, el forraje y el animal, pues porque el suelo es donde la planta extrae todos los nutrientes per se de ella para que el animal tome la planta y el animal pues toma los nutrientes de la planta. Entonces en esta cadena muchas veces el forraje no alcanza a tener la cantidad de nutrientes necesarios para que el bovino consuma o supla todas sus necesidades. Entonces se hace necesario hacer un suministro de un suplemento que, pues como les decía, el más utilizado en nosotros es la sal mineralizada. La sal mineralizada pues es un suplemento que trata de cubrir todos los requerimientos que el forraje no alimenta. Y por eso es uno de los más conocidos. Existen muchos tipos de suplementos minerales. Existen algunos vitamínicos, existen algunos que vienen mezclados. Eh, Personalmente me gustan unos en especial, pero lo que les quiero recomendar es que es necesario tener la condición mineral suministrada porque permite muchos efectos fisiológicos a raíz de la necesidad metabólica de minerales. Existe la suplementación energética. La suplementación energética, pues, y normalmente nosotros conocemos el suministro de melaza como pues uno de los más famosos suministros. Sin embargo, existen otras fuentes que también son eficientes y también tienen un buen valor nutricional, como el glicerol. El glicerol pues sencillamente es una molécula de azúcar que pues funciona realmente de manera muy energética a base del, pues es familiar a glicerina y todo esto. En la Universidad de Antioquia tienen unos estudios muy interesantes y yo pues no lo he usado directamente muchas veces, sí lo he alcanzado a usar algunas veces y realmente el funcionamiento ha sido excelente. El detalle está en que pues no se consigue tan fácil. Sin embargo, yo por ahí me encontré unos proveedores en internet, que por cierto he perdido el número, pero es fácil encontrar venta de Glicerol Colombia y se consigue muy fácilmente. Y está el suministro proteico. El suministro proteico tiene la particularidad de que
pues es una fuente de nitrógeno, la cual nosotros sabemos que he venido hablando de ello, de que esta fuente proteica lo que hace es nitrogénica, perdón, nitrogenada, lo que hace es funcionar en el rumen para que las bacterias la transformen en proteína digestible para el bovino. En ese sentido, entonces, las fuentes de nitrógeno que podemos suministrar, una de las más usadas, pues es la urea. Sin embargo, se debe usar con algún nivel de precaución, entendiendo que puede generar alguna, digamos, alguna intoxicación. Entonces debe manejarse con alguna precaución. No se debe suministrar más del 3% de la dieta en urea porque puede generar alguna intoxicación. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Eh, Otro también que es muy controversial, pero pues créanme que funciona muy bien, ese pues yo sí lo he usado, que es el residuo de la avicultura, del pollo de engorde, no de la gallinaza, sino la pollinaza, que son 45 días de cama de la cría del pollo de engorde, que pues funciona muy bien. Funciona muy bien porque pues el excremento de las aves de engorde es alto en nitrógeno y funciona muy bien. Si bien tiene unas restricciones por parte del ICA, su funcionamiento es muy bueno. Ahora, otro aspecto también que nosotros vamos a encontrar son los bloques nutricionales. Los bloques nutricionales nosotros los podemos hacer de manera artesanal en nuestra finca. Aquí les tengo digamos que un procedimiento, un protocolo de hacer el ser los bloques nutricionales. Si a ustedes les parece, me pueden escribir a mi correo electrónico. Se los voy a poner acá en el chat, aunque él está inmerso ahí en la plataforma. Sin embargo, me pueden escribir ahí y yo les puedo enviar unas fórmulas, digamos que personales que hemos hecho aquí con el transcurso de los años aquí en el SENA y hemos desarrollado unas formulitas muy interesantes para bloques nutricionales que funcionan para algunos estadios, es decir, para vacas, para novillos. Y pues si ustedes quieren, me escriben, me dice, profe, le escribo para solicitarle las fórmulas. Yo pues ahí en ese mismo correo eh, les envío el documentico y es un documento muy fácil. Ahora, este protocolo, digamos lo que para hacer los forrajes, pues necesitamos los ingredientes, necesitamos melaza, urea, sal mineralizada, eh, cal como una compactante o, carajo, ya esto me pidió que ya vamos a acabar, como fuente de fibra o puede cal o cemento para que compacte si el cemento de construcción funciona y no tiene ningún efecto negativo. Esto, pues, todos estos materiales los vamos a incorporar en una canoa, en una caneca, en el orden que los vamos pesando, ¿cierto? Se mezcla bien de una manera que quede una mezcla lo suficientemente compacta que cuando yo y lo suficientemente seca, de manera tal que cuando yo la mueva no se me escurra líquido entre los dedos, sino una masa seca. Esta tiene que ser bien homogénea, la metemos dentro del balde que les dijo la caneca. Muchas veces se utilizan algún tipo de formaletas como las de hacer el queso. Esto lo compactamos bien, utilizamos un tipo de prensa tal cual como se hace el queso. Ponemos peso encima, bien sea ladrillos o bloques o cualquier cosa. Si tenemos la posibilidad de tener una prensa, eh, pues dos pedazos de madera con un tornillo también funciona muy bien y lo dejamos secar por 10 días. A los 10 días lo retiramos y ya está lo suficientemente compacto para que pues, mi animal lo consuma sin ningún problema. Esta técnica, estos bloques nutricionales funcionan muy bien, créanme, tienen una muy buena aceptación por parte del bovino y pues también son muy baratos de hacer, aunque comercialmente podemos comprar los bloques nutricionales, pues nosotros en nuestra finca los podemos hacer. Ahora, como les vine hablando, existen otros tipos de bloques, como les dije inicialmente, son los bloques minerales. Los bloques minerales pues están compuestos por minerales con macroelementos y microelementos, zinc, fósforo, calcio, selenio y todo eso, ¿cierto?
Y todo esto es la melaza, pues, y un elemento compactante, la sal, la cal, se usa normalmente, o el cemento, y esa tiene una función, pues, bien interesante en el sentido de que eh, tenemos el suministro y el animal lo consume porque pues también es restrictivo, él no solo va a comer de un solo tacazo, sino que lo va lamiendo y va obteniendo los minerales. Existen también los bloques terapéuticos, no son tan famosos, no son tan conocidos, se utilizaron mucho en la época de los 80, eh, pero también tienen un muy buen efecto, sobre todo, pues no es el ámbito de estudio, pero se usa muy bien en los pequeños rumiantes que sufren problemas de parasitosis tan serios. Estos bloques nutricionales, pues lo que se le adiciona es un desparasitante o un estimulante de crecimiento como la monensina, que permite que funcione mejor la actividad ruminal y pues tiene una actividad más terapéutica, más que nutricional. O sea, más que en la alimentación, la actividad pues sería directamente, digamos, lo que médico. Bueno, Fernando, Laura, no sé si tienen preguntas, aprovechemos, ahí nos quedan 6 minuticos de reunión, así que los escucho si tienen dudas, inquietudes, comentarios, algo que hablar. Les recuerdo también que esta conferencia es grabada, es publicada en la carpeta sesiones en línea, grabación, conferencia web y pues puede convertirse también en material de consulta. Así que sin más preámbulos los escucho, si tienen dudas, inquietudes. Bueno, profe, yo tengo una pregunta. Dime. Los bloques nutricionales también se pueden manejar, digamos que por así decirlo, con terneros eh, de corta edad, que no sean tan grandes, ya por así decirlo. Sí, Es que tengo señor. esa duda. Sí, Y, claro, pero totalmente. ¿se pueden utilizar las mismas medidas o ya tiene una regulación menor por la edad? Pues personalmente te recomiendo que si vas a tener bloques para terneros, trata de hacerlos para terneros. Existe una formulación especial para terneros porque pues la cantidad de urea debe ser menor, la cantidad, aunque hay algo que ocurre y es muy curioso, a mí me generó cierta inquietud, no, pues cierta admiración, es que aquí yo pues tengo, pues yo también soy productor bovino, tengo mis animalitos y les hice unos bloques a las vacas y uno a los terneros. Y los terneros consumían de sus bloques cuando estaban encerrados en el corralito de ellos y cuando estaban con la vaca en el potrero consumían de los, del bloque de la mamá. Entonces, pues personalmente me dio fue risa, pero pues igual no hubo ningún problema. Sin embargo, pues es recomendable el hacer una formulación especial para ellos, pues, con unas condiciones más bajas, ¿no? Sobre todo en la urea no es tan conveniente usarlo. Pero como te digo, aquí me ocurrió y pues, a los terneros no les pasó nada. Antes más bonitos se pusieron. Ah, bueno, muchas gracias, profe, porque es que acá normalmente se está manejando actualmente, por así decirlo, como un pie de cría de levante de puro ternero macho. Sí, Y me señor. gustaría como que hacer un suplemento, o sea, ayudarlos más, ya que los terneros que han nacido últimamente han nacido en buena condición física, han nacido un poquito más grandes de lo normal. Eso está bien. Eso está bien. Quiere Y decir he que tiene tenido, buenas madres. sí, he tenido un poco de dificultad en el momento de lo que es el parto, que ha tocado ayudarle, porque son demasiado grandes y no logran salir por sí solos. ¿Cómo vale? Ayer, sí, ayer tocó también sacar varios y por eso estaba pensando en hacer un suplemento que le ayude también para fortalecerlos más. Claro, claro. No, sí. Y te recomiendo, pues si quieres, ahí está mi correo electrónico en el chat, lo copias, me escribes y yo con todo el gusto te comparto una formulación para terneros también. Ahí hay para varias edades, para terneros, para novillas y vacas. Pues escríbeme a mi correo, yo te lo comparto ahí directamente, ahí está. Escríbeme, profe, para el material de bloques y con todo el gusto se los comparto. Ah, bueno, sí, señor. Muchas gracias. Esas eran mis dudas. Sí. Laura, no sé si tienes alguna pregunta, alguna inquietud. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Buenos Bueno, días, profe, Laura. el tema está súper clarísimo. Me parece demasiado interesante. Entonces, profe, yo le escribiría por el correo para que su merced nos comparta la información. Ah, ok, vale, con todo el gusto. Igual, cualquier duda, cualquier inquietud, pues ahí tiene mi número, me pueden llamar
me pueden escribir, pueden estar, ahí estamos pendientes y bueno, algo importante también les quiero recordar es que ya el curso está próximo ya estamos cerrando la semana 3 y entramos el lunes ya en semana final. Entonces, pues cualquier duda, cualquier inquietud, pues vamos a estar tratando de solucionarla de acuerdo a los talleres y importante pues lograr certificarnos. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, pues agradezco su asistencia, Fernando, Laura. Eh, de verdad que, hombre, les agradezco su inquietud, su amor por la Entiendo. ganadería. Claro, Somos, sí. somos, yo hay veces tengo un problema con estos temas porque pues, yo me emociono porque me apasiona esto. Uno se coloca extenso con estos temas que son de gran agrado para uno ya. Sí, sí, entonces yo me emociono con esto y muchas veces hago, pues no sé, se me va el tiempo y me emociono porque pues me gusta mucho la ganadería. De hecho, a Dios gracias le doy por ser profesional de las ciencias en algo que me gusta muchísimo. Entonces, pues Así es. bueno, que Dios me los bendiga, que tengan un resto de semana bendecido y bueno, adelante y cualquier cosita, pues no duden en comunicarse conmigo. Así Bueno, que doy por cierre ya la conferencia del día de hoy. Muchas gracias y cualquier duda, recuerden que estamos atentos, no solamente para cualquier duda del curso, sino cualquier duda técnica, material que esté, mientras esté a mis alcances, con todo el gusto la trataremos de solucionar. Así que bueno, bueno, feliz día. Muchas gracias, bueno, Fernando. igualmente, profe, gracias a usted. Siempre está guiando. Bueno, Laura. Bueno, Saludos Fernando. también, Laura. Gracias, profe. Buen día. Bueno, buen día. Hasta luego. Muchas gracias.